Esto es Oscarizados. Dos personas, muchas películas y un ranking que se nos fue de las manos. Empezamos. Esta primera temporada se va a llamar Después del Sobre Dorado. Vamos a hablar de los Oscar, pero no de la gala, ni de la alfombra roja, ni de las predicciones. Vamos a hablar de las películas que ganaron el Oscar a Mejor Película. Y porque sí, porque por algún motivo decidimos verlas todas. Todas. Sí, un día dijimos, pues vamos a ponernos a verlas por orden cronológico. Empezamos en 2023, ¿no? Y empezamos a ir hacia atrás hasta 1927. Actualmente son 98 películas, de 1927 hasta 2026 que estamos ahora. Todas las películas que han ganado a lo largo de la historia el Oscar a Mejor Película. Y por orden cronológico, ya que algunas nos apetecían más y otras menos, era una manera de obligarnos a verlas, la que tocase sí o sí, pues las vimos todas. Era una forma muy buena de ver cine, entre comillas, bueno, cuando en estos días que no sabes qué ver. Pues ya ahí tenías algo. Pero además todo esto parecía súper fácil hasta que Javi decidió decir, pues las podíamos puntuar para hacer un ranking. Eso hicimos, las puntuamos, las discutimos. Fue complicado poner en consenso los ítems a valorar, sobre todo qué pesaba más, qué pesaba menos, qué porcentaje de la puntuación iba a valer más o menos. Y a partir de ahí se iba a hacer la media y eso pondría la película en un ranking que ha sido tan complicado que hubo que alargar decimales hasta la milésima porque si no los empates pues eran bastante recurrentes. Y aún así ha habido empate. Pero bueno, sobre todo también era importante que cada uno diera sus propias notas, que no hubiera que consensuarlas después, que cada uno pusiéramos lo que nosotros consideráramos y luego se hiciera una media con la suma de las dos. Y eso muchas veces pues bajaba las notas muy buenas que ponía uno o al contrario. Subía notas demasiado a otra que a ti en esa categoría te había parecido pues un mojón. Y se crea pues un ranking de 98 películas que hemos visto, que hemos valorado y que seguramente no le guste a todo el mundo. Ni siquiera a nosotros un poco, ¿eh? No, muchas veces, de hecho, cuando hemos repasado el ranking hemos dicho, pero esta película ¿cómo está tan abajo? ¿O qué pinta aquí arriba? Claro, porque una de las cosas de las que sí que estamos bastante orgullosos es de haber empezado por las actuales. Porque según vas yendo para atrás, el cine cambia, y cambia mucho, y cambia la manera de hacer cine, y cambia la manera de escribir guiones. Entonces es un cine completamente diferente que creo que si hubiéramos ido al revés, las películas modernas habrían salido muy mal paradas. Sí, además te vas dando cuenta que los patrones, ¿verdad?, a lo largo de las décadas se van repitiendo. Sí. Tanto las temáticas a nivel social, a nivel cultural, a nivel histórico, evidentemente tiene mucha influencia en el cine, el momento que se está viviendo, ¿no?, en la historia, pero te vas dando cuenta que gran parte de lo que hay ya está inventado y que evidentemente una primera película que hizo eso por primera vez, pero hace ya muchos años, entonces... De hecho, ha habido películas que hemos visto recientemente de las más antiguas que luego hemos descubierto que se ha hecho la misma película pocos años después con otro reparto, con otro director, pero es exactamente la misma película con el mismo texto, con el mismo título y con el mismo guión. Sí, de hecho, bueno, uno de los casos más claros es Sin Novedad en el Frente. Que tiene como 17 versiones. La primera es de 1930, ¿no?, si no me equivoco, que es ganó además el Oscar a Mejor Película. Sí. Y la última creo que es de 2019 o algo así, que fue una versión alemana que además ganó el Oscar a Mejor Película extranjera y se llevó algún guión más. Y entre medias hay unas cuantas. Entonces te vas dando cuenta que encima hay películas que se han ido repitiendo a lo largo de la historia y que crees que han llegado como algo totalmente novedoso y desde luego no. Luego también ha habido películas que nos han obligado a buscar qué otras películas había ese año, porque cuando las hemos visto ha sido como, ¿pero y esto cómo ha ganado? Claro, eso luego evidentemente influye mucho en las competidoras, influye mucho las otras películas que estaban nominadas ese año y cuando las lees, pues muchas veces lo entiendes, otras veces no, pero es verdad, te pone más en contexto para llegar a entender por qué pasó eso. Claro, otra de las cosas que sí que hemos hecho un poco el esfuerzo cada vez que nos poníamos una película era en situarnos en el momento en el que se estrenó, qué es lo que estaba pasando en ese momento, cómo era la sociedad de entonces, y eso también te sitúa bastante. Sí, hay películas, como La señora Miniver, por ejemplo, que es una película claramente propagandística en plena Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, es una película de
aliento a las tropas y a un Estados Unidos que está sumido en plena guerra. Entonces son películas que evidentemente van marcadas por el contexto y por lo que se está viviendo en ese momento, y que seguramente hoy no es que hayan envejecido mal, pero no se entenderían si no eres capaz de retrotraerte un poco a esa situación. No, por ejemplo, hay ciertas películas que ahora mismo están consideradas como clásicos modernos, con ciertas escenas que a día de hoy son o incómodas de ver o directamente no se harían así, no se plantearían. Entonces, bueno, pues en eso nos hemos basado. Las categorías que hemos votado son 6, ¿no? 6 categorías. 6 categorías. Película en su conjunto, interpretaciones, guión, banda sonora, fotografía, que eso incluye imagen, diseño y tal, y entretenimiento, que esta para mí era súper importante. Es verdad que puede ser un poco incluso la más controvertida, ¿no? Porque al final es la más subjetiva. Pero bueno, esto nace como una lista para nosotros. A ver, realmente. Subjetiva y no, porque hay ciertas películas que tienen ritmo de que están pasando cosas todo el rato, y hay otras películas que son más contemplativas, más costumbristas, en las que literalmente no pasa nada en 2 horas, y está bien porque es esa propuesta, pero literalmente es un tostón. Te puedes pegar una siesta de media hora y la película no ha avanzado. Claro, pero sí, claro, claramente es, a ver, todo es subjetivo porque lo estamos valorando nosotros, está claro. Pero es verdad que el entretenimiento incluso también depende de en qué momento la estás viendo, ¿no? No es lo mismo cuando es un domingo a las 3 de la tarde. Hemos intentado no hacer eso. Entonces, claro, hay momentos en los que cualquier película, por muy buena que sea, te puede parecer más lenta o más soporífera. Y claramente esa es la categoría que era más subjetiva dentro de que todo lo es, pero como era una lista inicialmente que era para nosotros, pues sinceramente nos daba igual, porque nos parecía que queríamos valorar lo que nos había entretenido, aburrido, divertido o mantenido despiertos esa película. Por eso también metimos esa categoría o ese ítem dentro de las valores. En realidad lo impuse yo. En película pesa un 25%, ¿no? Sí, y el resto de las categorías un 15%. Creemos que la categoría de la película en conjunto, que engloba todo lo demás que no estamos puntuando, debe pesar más y es la más importante. Otra cosa que hicimos, porque como imaginaréis, muchas de las películas ya las habíamos visto. ¿Quién no había visto ya Titanic, El Señor de los Anillos, Lo que el viento se llevó? Bueno, habíamos visto muchas de ellas. Creo que hay mucha gente que no ha visto Lo que el viento se llevó y no sabéis lo que os perdéis. Pero lo que nos hemos obligado era a reverlas todas. Reverlas existe. Reverlas, volver a verlas, todas, aunque ya las hubiésemos visto. Nos daba igual. Sí. Tenía que ser una votación fresca, que puntuábamos con los títulos de crédito. Sí, en el momento. Si según acababa la película, poníamos las notas, y aunque hubiésemos visto la película 200 veces, había que volver a verla para puntuarla en ese momento, porque así teníamos claro lo que estábamos valorando y no te dejabas llevar por los recuerdos de si te gustó, de si no te gustó en su momento o lo que sea. Era una cosa que tenía que ser lo más objetiva dentro de lo subjetivo. De hecho, con la de este año nos pasó que yo pensaba que no iba a ganar y no quería votarla porque a mí no me había gustado y no iba a ganar, y luego me tocó tragármela otra vez 3 meses después para puntuarla en condiciones. No quiso votarla cuando estaba claro que era la ganadora. Hablamos de ¿cómo se llama? De una batalla tras otra. Para mí no era la ganadora, pero... Y bueno, eso es un poco la manera de nuestros criterios y lo que hemos seguido para llegar a ellos. Entonces, bueno, esto se trata, no sé si a alguien le interesará, posiblemente no, pero quizá a alguien le puede ayudar también a ver cine. Nosotros seguimos varios podcasts de cine y hay películas pues que no conocíamos, que hemos empezado a escuchar de ellas o de directores, y nos ha hecho abrirnos a otras películas o conocer películas nuevas, y quizá pues esto, si alguien lo escucha, pues bueno, puede descubrir algún tipo de película que le pueda quizá llamar la atención o apetecerle ver más. De hecho, cuando nos planteamos esta lista había muchas de las que yo, sobre todo, que a lo mejor tengo menos cultura cinematográfica clásica, o no había oído hablar o no sabía ni de su existencia, que de alguna podía haberme quedado yo sin haberla visto y no hubiera pasado nada y aquí no se hubiera muerto nadie. Pero es verdad que cuando escuchas hablar sobre algo que no conoces pero que te puede interesar, te puede picar. Claro. Y bueno, pues surge después de crear el ranking, ¿no? Enseñárselo a nuestra gente más cercana, pues dicen que por qué no hacemos algo con ello, ¿no? Y bueno, las que no se nos ocurría, estuvimos pensando en hacer algunos posts, Los blogs están muertos. Entonces, pues no sabíamos muy bien qué hacer y se nos ocurrió esto. Y bueno, no sé si alguien lo escuchará, si llegará a algún sitio, si nos hartaremos y lo dejaremos, o conseguiremos mantenerlo, igual que conseguimos mantener el reto de ver las 98 películas y lo acabamos. Actualmente estamos haciendo otro reto, que lo comentamos porque bueno, quizá en un futuro podamos hablar de él. Aunque no estamos votando, ¿eh? No estamos votando, de momento. No, y sin momento. Porque a mí lo de votar me gusta mucho.
que es ver, esto es el doble prácticamente, ver todas las películas de todos los ganadores, actores y de todas las actrices ganadoras de toda la historia. Esto duplica el número de películas. Sí. Así que bueno, de momento... A ver, es verdad que muchas ya nos las hemos quitado porque muchas coinciden con la de mejor película, sobre todo en las de cine más antiguo, que como se hacían menos películas anuales, al final muchas coincidían. Bueno, pero había menos actores también en la plana, al final había 10 o 12 actores que se llevaban todas las grandes producciones, realmente. Bueno, ahora pasa un poco también, ¿eh? Bueno, sí, ahora sí. Y bueno, esto también nos ha obligado a ver películas que de otra manera seguramente no hubiésemos visto nunca. No, nunca jamás. Entonces, y bueno, ha habido también grandes sorpresas, ¿verdad? Podemos desvelar un poco que no somos muy de cine bélico. No somos nada de cine bélico. Y ha habido algunas películas bélicas que nos han entretenido y nos han dado mucho. Había películas con las que yo principalmente iba con bastante prejuicio, que me han sorprendido bastante para bien. Y al revés, teníamos películas que recordábamos bastante mejores o en su momento recordábamos como buenas películas y al verlas quizá con un ojo un poco más crítico hemos visto que flojean. Es verdad que esto nos ha ayudado también para madurar el ojo. Creo que gracias a esto y gracias a haber puntuado y gracias a haber intentado fijarte en esas categorías en general, lo ves con otros ojos más de simplemente pasar el rato. Creo que vemos el cine, o por lo menos yo hablo en mi caso, lo veo de forma diferente, creo que un poquito más madura. A lo mejor menos disfrutona, pero más madura. Entonces, ha habido películas que yo recordaba peores que con el segundo visionado, fijándome en estas cosas, han ganado bastante. Y creo que sobre todo a ti, me atrevo a decir que te ha hecho abrir un poco la mente a mucho tipo de películas que de primeras considerabas que no te iban a gustar, que no te iban a llegar o que no eran nada tu estilo de cine. Hablamos de Rocky. Hablamos de muchas películas que a priori no te llamaban nada la atención y que creo que has descubierto muchas grandes películas que te han gustado. Sí, también he de confesar que ha habido películas que casi pueden con nosotros. Sí, de más abajo. Sobre todo la última fue terrible. Creo que la tuvimos que ver como en 3 días. Sí, a ver, es que hay películas que se hacen más volar. Entonces, sí es verdad, creo, y en esto creo que estamos de acuerdo, que no hay película prácticamente. No, a ver, en nota media ninguna baja del 6. Todas tienen algo que sube bastante la nota poniéndote un poco en el contexto, y pero son ninguna pocas baja del 6. Películas también que están por debajo del 6 y en el 7. Luego realmente es verdad que hay una gran mayoría que están en el 8 y por encima del 8. Por encima del 8, la gran mayoría. Entonces partimos de que todas consideramos que son buenas películas y que, a ver, Academia estaremos más o menos de acuerdo con ellas, pero son buenas películas casi en su totalidad. Unas te gustan más, otras menos, pero prácticamente ninguna hemos dicho vaya espanto de película. Sobre todo además porque tenemos en cuenta que aparte de contar una historia, hacer un relato, es un producto, y si algo hace Hollywood o la industria alrededor de, es que son buenos productos y que generalmente son bastante redondos. Y seguramente sean siempre o en muchos casos premios injustos, pero si algún premio a priori es justo, es el de mejor película, ya que es el único en el que votan todos los miembros de la Academia independientemente de a qué se dediquen. Claro. Entonces posiblemente, ya que es la que más votos tiene y de diferentes puntos de vista, a priori sí que premia la película más redonda, o debería de haberlo hecho. Sí. Sí, es verdad que bueno, la Academia tiene partes un poco más arcaicas o incluso más conservadoras, que ha habido películas pues, que han castigado y demás, que bueno, que ya hablaremos, ¿no? Pero Crash es una película que a mí me gustó, pero creo que no fue una digna competidora de las que tenía ese año, por ejemplo. Y como ¿Le estás guiñando un ojito a Spirit Love? No, Love es para mí posiblemente claramente la peor película de ese año, pero bueno, eso también lo hablaremos cuando toque. Pero para mí es claramente la peor, que estaba en El Salvador Soldado Ryan, La vida es bella, o sea, creo que ese año es indiscutible, pero el señor que había detrás, él era Hollywood, entonces no había mucho que hacer. Y bueno, eso es un poco lo que pensamos hacer. Como veis, nos entretenemos y divagamos bastante, así que esto se puede hacer un poco largo. Tampoco queremos hacer un podcast cronológico, no queremos ir película a película porque esto sería interminable, o sea, no nos escucharía nadie, nosotros acabaríamos quemadísimos, entonces hemos pensado hacer... Sí, hemos pensado hacer episodios por ciertas temáticas, las que más nos han sorprendido, las más sobrevaloradas, las menos valoradas, las que nos hicieron discutir, mejores para nosotros, nuestro top 5, nuestro bottom 5, que ese va a ser bonito. También pues las mejores del siglo XXI, sí, o del siglo XX, en fin, bueno, creo que podemos sacar bastante jugo y bastante partido a esto. Y las que consideramos que tienen mejor fotografía, las mejores bandas sonoras. Y nada, al final, bueno, esto como decimos es solo nuestra opinión, pero bueno,
bueno, quizá haya alguien que esté de acuerdo y si no lo está, pues podrá discutir o, bueno, tendrá su opinión, pero al final lo bueno es ver cine, aprender de cine y sobre todo, pues que veamos películas. Pasar un buen rato. Y bueno, pues hasta aquí yo creo nuestra presentación. No nos hemos presentado realmente. Yo soy Fer. Yo soy Javi. Y esto es Oscarizados. 2 personas, Muchas películas y un ranking que se nos fue de las manos.